y entonces a mí me gustaría bendecir. ¿Amén? Y bueno, lo primero que voy a bendecir son a los siervos de Dios de este lugar, por supuesto. Así que, reciban mi amor. Amén, gloria a Dios. Y bueno, en Segunda Reyes, capítulo 4 y el versículo 38. Amén. 38. Ya es una palabra que, y si no, acuérdense que a lo mejor ya la escuchó por allí, pero vamos a dejar que el Espíritu del Señor nos hable. Dice, y a propósito justamente para esta hora, dice la palabra del Señor: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. ¿Dice así su Biblia? Amén. 39. Y salió uno al campo a recoger hierba, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabaza silvestre, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que, comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: dad de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. ¿Dice así? Amén. 42. Vino entonces un hombre de Baal-Salizá, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán. ¿Y qué pasa? Y sobrarán. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Dios. Amén. ¡Qué maravilloso! Amén. ¡Qué precioso! Esto que trae la palabra del Señor, si nosotros simplemente le creemos a la palabra. ¿Cuánto le creemos a la palabra del Señor? Amén. Bien, imagínense qué palabra, ¿no? ¿Cómo no lo va a creer? Bueno, si nosotros le creemos a esta palabra, tendríamos que mirar que, así como dice que es útil para redarguir, para corregir, para instruir, evidentemente hay una instrucción para mí. Evidentemente no está este pasaje por estar. No es simplemente que me quiso contar una historia que tenían hambre y que de repente los mandó que cocinara, el otro que fue a buscar lo que quería, trajo lo que encontró, le metió en la olla y ahí salió lo que salió y dijo: bueno, coman. Si quieren comer, que coman. Si tienen hambre, coman. Eso lo hemos sentido algunas veces, ¿no? Si va a tener hambre, va a comer, ¿no? Pero eso no se podía comer. Dice que cuando quiso probar, no lo podía comer. Entonces, inmediatamente pasa algo con el siervo de Dios. No dice la palabra, pero evidentemente no actuó como él quiso. No actuó en el simple hecho de decir: che, ¿qué hacemos? Y meterle a lo que venga, vamos a meterle más cosas. No. Evidentemente fue directamente un mandato de parte de Dios: tomar ira, esparcir en la olla. Inmediatamente, dice, lo que había de mal se terminó. Amén. Pero el problema ha vuelto otra vez. Bueno, perfecto. Si lo dejamos así, una buena historia, y aplaudimos porque es un milagro de parte de Dios. Pero en realidad tendríamos que pensar: ¿y el mensaje? Amén. ¿Y el mensaje dónde está? Porque yo necesito un mensaje, necesito que realmente esta palabra me instruya, me hable. ¿Verdad que sí? Amén. Porque bárbaro, sí, perfecto, una tremenda, un tremendo milagro. Imagínense, algo que ya estaba, que no se podía, pues se imagina que había muerte, dice, algo que no se podía comer, algo que era imposible, simplemente porque le esparció harina, ya se curó por completo.
Evidentemente, Dios tenía algo que decirnos en esa palabra. Amén. Y lo que sigue lo afirma, justamente afirma lo que vamos a intentar dejar que el Espíritu de Dios hable a nuestra vida y a nuestro corazón. Primer punto. Usted sabe que el Señor nos dijo a nosotros y nos dio, pero muchísimas clases de lo que nosotros somos. Vosotros sois sal de la tierra. Amén. Amén. Algunos son resalados. No, pero acá no. Acá no. No, acá no, ¿no? Pero la sal que estaba hablando, por supuesto, es para el sabor. Amén. Amén. Si te pasaste, fuiste, ¿verdad? Amén. Si alguno conoce, ¿no es cierto? Simplemente, como dicen, vio las películas, si es simplemente casualidad, ¿vio? Una película directamente le hace la vida de otro y dice, si de repente, ¿no es cierto? Es como, los actores son actores, Bueno, en muchas oportunidades, justamente, el Señor nos dice, vosotros sois la sal. En otra oportunidad dice, vosotros sois la luz. En otra oportunidad, y bueno, y así sucesivamente. Y cuando Él se hizo, por ejemplo, carne, ¿vio? Cuando dice, se hizo carne, pero me llama la atención que también el Señor, en un momento dado, para cuando nosotros, por ejemplo, hacemos la cena del Señor, cuando compartimos la cena del Señor, una de las cosas que el Señor hace con los discípulos, dice que parte el pan y le da y le dice, tomen, coman, porque esto es mi carne. O sea que lo que quiso hacer es un paralelo a ese simbolismo, ¿sí o no? Amén. Qué increíble. Pan, uno mira así, pero Él lo comparó y hizo el símbolo justamente de nuestra carne. Y por supuesto, ¿de dónde viene? De la harina, ¿no? Y eso es importante que sepamos. Entonces, en el principio nomás, cuando nosotros comenzamos a mirar, dice que esparció harina. Y después, seguidamente, no es casualidad, dice que viene alguien y le trae un obsequio al profeta: pan. Le hubiese traído un pedazo de carne, qué sé yo, algo. No, pero le trajo pan, ¿vio? Y le trajo trigo. Todavía en las espigas, dice, o sea, como que para que se muela. El trigo se hacía de muchas maneras, bueno, usted lo sabe bien, o sea que no hace falta decirlo. Amén. Mi esposa, si ustedes la vieron, gringa, no sé si se dieron cuenta. Yo voy a hablar, está sentada ella, así que no hay problema. Hoy no cocina, así que si no, yo... Bueno, ella hace muchas cosas. Una de las cosas que hace, por ejemplo, con el trigo lo tuesta, ¿no? Lo hace tostado, ¿no? Hace un tostadito y después, qué sé yo, se hace como un guiso. Y yo las miro porque, bueno, el ratoncito de India para probarse yo. O sea que si salió mal. Después me pregunta, vio como quién no tiene la cosa. ¿Te gustó? Está rico, ¿verdad? Ya lo probé, ¿se da cuenta? Bueno, ¿qué es lo que le digo? Ellos también tenían todo esto. O sea, le trajeron, evidentemente tenían esa costumbre de hacer o de moler, pero ahí estaba. Y le trajo exactamente lo que anteriormente, ¿vio? Había pasado. Amén. Le trajo nada más ni nada menos que como para corroborar esto que vamos a hablar en esta noche. ¿Sabe qué, hermano? Justamente si nosotros miramos, ¿no? el significado de la olla, si nosotros miramos, por ejemplo, en varias oportunidades, se va a dar cuenta que todo aquello está hablando justamente de un mundo, de la gente que nos rodea. Hoy está comiendo cualquier cosa la gente, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén. Y está comiendo muerte. Porque no está hablando simplemente de nosotros, está hablando de ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no sauce? Porque nosotros quisiéramos que, ¿por qué no? De que mucha gente estuviese en este lugar y escucharan la palabra de Dios. No porque quien predica, no, sino que escucharan, pudieran ser bendecidos, ¿sí o no? Amén. ¿Cuántos quieren bendecir a Sauce? Amén. ¿Sabes una cosa? En esta noche entonces te traigo justamente estas buenas nuevas.
estás aquí porque vos, cada uno de nosotros somos bendición para Saus. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto le creen al Señor? ¿Te animás a repetir esto? Soy bendición para Saus. Amén. ¿Cuánto dicen en esta noche? Amén.